La historia del Gran Diluvio es una de las leyendas más fascinantes y profundas de la cultura china, una narrativa que ha perdurado a lo largo de miles de años. En ella, un hombre, Yu el Grande, se enfrenta a uno de los desastres naturales más devastadores que la humanidad ha conocido. A lo largo de este video, exploraremos cómo esta antigua civilización, tan rica en mitos y tradiciones, ha interpretado este cataclismo y qué lecciones podemos aprender de él. Yu el Grande no solo es reconocido por su valentía, sino también por su sabiduría para superar lo imposible. Acompáñanos en este viaje por los misterios del diluvio en la China antigua, donde descubriremos no solo las raíces de esta historia, sino cómo impactó a toda una civilización. Si te interesa conocer más, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Ahora, comencemos la historia. La historia del Gran Diluvio en la antigua China comienza en un tiempo remoto, cuando la tierra, aún joven y salvaje, era azotada por una serie de desastres naturales que parecían no tener fin. Según los textos antiguos, las inundaciones que asolaban el vasto territorio de China eran una manifestación de un desorden cósmico, una lucha entre los elementos del cielo y la tierra. El agua, representando el caos, avanzaba sin control, cubriendo los campos, destruyendo cosechas y sumergiendo aldeas enteras bajo una capa espesa de barro y agua. Estas inundaciones no solo eran una catástrofe natural, se percibían como un castigo divino. La causa de estos desastres era vista como el resultado de la falta de armonía entre el cielo, la tierra y la humanidad. El desbordamiento de los ríos, que eran considerados las arterias vitales de la nación, parecía un símbolo del fracaso humano para mantener el equilibrio con las fuerzas de la naturaleza. Así, la sociedad china primitiva se encontraba atrapada en un ciclo interminable de destrucción y sufrimiento, buscando respuestas en los dioses y en las fuerzas cósmicas que gobernaban el mundo. En este contexto de desesperación, surge la figura de Yu el Grande, un líder legendario que se convertiría en uno de los héroes más grandes de la mitología china. Su historia no comienza como la de otros grandes héroes, pues Yu no nació en una familia noble ni fue destinado desde el principio a ser un líder. De hecho, sus orígenes son humildes, pero su determinación y valentía lo elevaron a una posición de honor y respeto. La primera vez que se le menciona en los antiguos textos como un personaje clave del mito del diluvio es cuando su padre, Gun, fue designado por el emperador para detener las inundaciones. Gun intentó utilizar un método mágico para contener las aguas, pero sus esfuerzos fueron en vano. Después de ser condenado a muerte por su fracaso, su hijo Yu asumió la tarea de continuar el trabajo de su padre. A diferencia de su padre, Yu no dependió de métodos mágicos o rituales. En su lugar, optó por un enfoque más práctico y revolucionario. Decidió excavar canales para redirigir las aguas y permitir que fluyeran de manera controlada hacia los mares. Este trabajo no fue fácil ni rápido. Según la leyenda, Yu trabajó incansablemente durante años, cavando estos canales mientras se enfrentaba a desafíos imprevistos y peligrosos. Sin embargo, a pesar de las adversidades, nunca abandonó su misión. La magnitud del trabajo de Yu fue tal que, según los relatos, se cuenta que pasó años sin ver a su familia. Tal era su dedicación a la causa. Esta imagen de Yu trabajando incansablemente, día y noche, no solo lo establece como un líder en términos de acción, sino también como un símbolo de sacrificio personal. No solo luchaba contra las aguas, sino también contra la misma naturaleza humana, que a menudo se ve tentada por la comodidad y el descanso. El sacrificio de Yu se convirtió en el emblema de la relación entre la humanidad y la naturaleza en la antigua China. Su
historia enseñaba a las generaciones venideras que aunque el hombre no puede dominar completamente las fuerzas de la naturaleza, sí puede trabajar en armonía con ellas, modificando su entorno para sobrevivir y prosperar. Esta lección sería la piedra angular de la filosofía que subyace en la concepción china del mundo natural. Con el tiempo, los esfuerzos de Yu fueron recompensados. Después de largos años de trabajo arduo, las aguas finalmente comenzaron a ceder. Los canales que había excavado ayudaron a redirigir el flujo de agua y, finalmente, a restaurar el equilibrio en la tierra. Esta victoria no solo significaba el fin de una catástrofe natural, sino también el comienzo de una nueva era para China. La gente, que había sufrido durante tanto tiempo, vio en Yu el Grande un líder digno, no solo de admiración, sino de veneración. Este éxito no fue un triunfo solo en el ámbito material, sino que fue visto como una victoria espiritual. Yu había restaurado el orden en el mundo, en su país, y en cierto sentido, en el cosmos. Yu, el Grande, no solo logró lo que parecía imposible, sino que se convirtió en una figura central en la mitología china. Su historia lo elevó al rango de un semidios, un ser humano cuya lucha contra las fuerzas de la naturaleza lo convirtió en el protector del pueblo y en un símbolo de la capacidad humana para superar lo impensable. A partir de este momento, Yu no sería solo un héroe en los relatos de su tiempo, sería el fundador de una dinastía, la dinastía Xia, que marcaría el inicio de una nueva era para la civilización china. La figura de Yu el Grande, aunque mitológica, también representaba los ideales que la antigua China valoraba profundamente: la determinación, el sacrificio y la capacidad para trabajar en armonía con el mundo natural. Su historia inspiró a generaciones enteras, enseñándoles que, ante el caos y la destrucción, la perseverancia y el trabajo arduo siempre serían las claves para restaurar el equilibrio y la prosperidad. La historia del gran diluvio en la antigua China no solo es una narración de desastres naturales, sino también un relato de las fuerzas divinas que, según las creencias chinas, regían el mundo en esos tiempos remotos. En la mitología china, el diluvio no era visto simplemente como un fenómeno natural, sino como una manifestación de la ira y el desorden cósmico, desencadenado por la disputa entre las deidades que gobernaban los cielos y la tierra. Las inundaciones que azotaban la región eran, por tanto, el resultado de una lucha divina, donde las fuerzas cósmicas, al perder su armonía, provocaban el caos en el mundo material. Según los antiguos textos, el dios del agua, Gong Gong, desempeñó un papel fundamental en el desbordamiento de los ríos. Gong Gong era un ser poderoso y, como tal, poseía una gran capacidad para alterar el curso de los elementos. Su historia está vinculada a su lucha con otros dioses del panteón chino, especialmente con Chu-Rong, el dios del fuego. La disputa entre Gong Gong y Chu-Rong se desató en un enfrentamiento épico que tuvo repercusiones catastróficas para el mundo. En la mitología, Gong Gong, al perder la batalla, hizo algo impensable. Golpeó una de las montañas más sagradas, el monte Buchou, con su cabeza. Este golpe fue tan fuerte que provocó una gran fisura en el cielo y en la tierra, lo que permitió que las aguas se desbordaran y cubrieran gran parte del mundo. La fisura en el cielo creó un desajuste tan grande en el equilibrio de los elementos que las aguas, representando el caos, comenzaron a inundar todo el territorio. Esta devastadora inundación fue vista como una consecuencia directa del trastorno causado por la lucha entre las deidades, una batalla que desbordó las fronteras de lo celestial y lo terrenal. Los antiguos chinos creían que los dioses tenían la capacidad de controlar y equilibrar el mundo natural, y cuando estos perdían su armonía, las catástrofes eran inevitables.
Esta visión cósmica ayudó a explicar la frecuencia y la magnitud de los desastres naturales, en una época en que el ser humano no comprendía del todo las fuerzas de la naturaleza. La idea de que las inundaciones eran el resultado de un conflicto entre los dioses fue, por lo tanto, una forma de entender lo inexplicable y dar un contexto sobrenatural a las calamidades. El pueblo chino, ante la magnitud del desastre, comenzó a sufrir enormemente. Las aldeas fueron arrasadas por las aguas, los cultivos se perdieron y las poblaciones fueron desplazadas. La lucha contra las inundaciones no era solo una cuestión de sobrevivencia inmediata, sino también una batalla por el control del destino de la humanidad. Los hombres y mujeres de la época sentían que estaban atrapados entre las fuerzas descontroladas de la naturaleza y las deidades que parecían estar más interesadas en sus disputas que en la estabilidad del mundo. El pueblo, desesperado, comenzó a buscar un líder capaz de restaurar el equilibrio y contener las aguas. En esta época de caos, la figura de Yu el Grande comenzó a ganar relevancia. Aunque en sus primeros años era solo un hombre entre muchos, su determinación y su conexión con las fuerzas de la naturaleza lo hicieron destacar entre los demás. Yu no era simplemente un líder militar, sino alguien con una profunda comprensión de los ritmos de la tierra, un hombre capaz de comprender la relación entre el ser humano y el medio ambiente. La primera gran tarea de Yu fue reunir a los pueblos que se veían afectados por el diluvio. En ese momento no existía la unidad política que caracteriza a las grandes civilizaciones, y cada tribu o clan luchaba por su supervivencia en un territorio constantemente azotado por el agua. Yu, con su sabiduría y capacidad para movilizar a las personas, comenzó a organizar esfuerzos de construcción y de control de las aguas. Sabía que la única manera de vencer al diluvio no era detenerlo de una vez por todas, sino redirigir las aguas, desviándolas hacia áreas que pudieran soportarlas sin causar más destrucción. Sin embargo, no fue fácil lograr que los pueblos aceptaran su liderazgo. La tarea de detener el diluvio era tan titánica que muchos no creían que un solo hombre pudiera lograrlo. Los jefes tribales y los antiguos líderes de los diferentes clanes, desconfiados, se resistieron a seguir la dirección de un solo hombre. Sin embargo, el carisma y la visión de Yu lo hicieron ganar adeptos, y poco a poco, la idea de que él podría ser la solución a la crisis comenzó a ganar terreno. Yu comenzó a mostrar que no solo tenía el conocimiento necesario para manejar las aguas, sino también la habilidad de unir a los pueblos en una causa común. Así fue como, paso a paso, Yu el Grande pasó de ser un hombre que luchaba solo contra el diluvio a convertirse en el líder de una coalición que luchaba por salvar el mundo. Conocido, durante años trabajó sin descanso, compartiendo con su gente el sacrificio y la visión que tenía para el futuro. Fue esta unión, esta capacidad para liderar y unir, lo que permitió a Yu empezar a construir la infraestructura que salvaría a su pueblo de la destrucción total. A través de su liderazgo, Yu no solo demostró ser un hábil ingeniero, sino también un líder espiritual. Su conexión con las fuerzas de la naturaleza lo dotaba de un poder simbólico que los chinos interpretaron como una bendición de los cielos. Yu no solo luchaba contra las aguas, sino que restauraba el orden del universo, recobrando la armonía entre el cielo, la tierra y los hombres. Con el tiempo, las inundaciones comenzaron a ceder y finalmente las aguas se retiraron. Yu, el gran líder, no solo se había enfrentado al caos de las aguas, sino que también había demostrado que la unidad del pueblo y el esfuerzo conjunto podían vencer cualquier adversidad, incluso aquellas provocadas por los mismos dioses. El papel de Yu el Grande en la mitología china es fundamental, no solo por su capacidad para detener el diluvio, sino por la forma en que se convirtió en una figura central en la cultura y la historia de China.
Desde sus primeros años, Yu estuvo destinado a ser mucho más que un líder común. Su origen, como muchos héroes míticos, está marcado por un destino excepcional, un hecho que lo vinculaba a las fuerzas divinas y al orden cósmico. Según los relatos, Yu no era un ser ordinario, sino que nació de un acto divino, un hijo de la tierra y el cielo, destinado a restaurar el equilibrio en un mundo sumido en el caos. Los orígenes de Yu el Grande están profundamente relacionados con la figura de su padre, Gun, quien, como mencionamos anteriormente, fue asignado por el emperador a contener las inundaciones. Gun intentó usar métodos mágicos y rituales, pero fracasó en su misión. La historia de Gun y su fracaso no solo subraya la incapacidad de los métodos sobrenaturales para tratar problemas tangibles, sino que también resalta la distancia entre la teoría y la acción práctica. Mientras que Gun confiaba en los poderes ocultos y en los encantamientos, Yu entendió que la verdadera fuerza residía en la adaptación a la naturaleza misma, en trabajar de manera inteligente y directa con los recursos del mundo. Yu heredó de su padre no solo la tarea de contener el diluvio, sino también un profundo sentido del deber y la responsabilidad. Su formación, tanto física como espiritual, lo preparó para ser el líder que la China antigua necesitaba. Desde joven, Yu mostró una habilidad extraordinaria para comprender los ciclos de la naturaleza, y fue entrenado en los conocimientos de la agricultura, la ingeniería y la astronomía, disciplinas fundamentales en una sociedad que dependía de la estabilidad de sus ríos y de la previsibilidad del clima. Sin embargo, lo que realmente diferenciaba a Yu de su padre fue su capacidad para combinar estos conocimientos prácticos con una profunda sabiduría espiritual. Yu no solo era un ingeniero de ríos, sino un líder capaz de comprender las fuerzas cósmicas que influían sobre su pueblo. Esta comprensión de la interconexión entre lo humano y lo divino le otorgó una visión única sobre cómo debía enfrentarse al diluvio. Yu no veía las inundaciones solo como una calamidad que debía ser gestionada. Las interpretaba como una manifestación de desequilibrio, un conflicto que solo podía resolverse mediante la restauración de la armonía entre los hombres, la tierra y los dioses. Cuando Yu asumió la responsabilidad de detener el diluvio, lo hizo con una claridad de propósito que era casi mística. La tarea que le esperaba era hercúlea. Las aguas no solo habían devastado las tierras, sino que habían alterado profundamente el orden social y político. La población vivía en un estado de desesperación, y el temor a la destrucción total se había apoderado de todos. En medio de esta crisis, Yu adoptó un enfoque pragmático y profundamente humano. Sabía que no podía hacer frente al diluvio solo, ni podía esperar que un milagro divino solucionara los problemas de su pueblo. Así, sus primeras acciones fueron las de organizar a la población para trabajar en conjunto, con un solo objetivo: contener las aguas. Fue entonces cuando comenzó a planificar la construcción de canales y diques para desviar el agua de las tierras cultivables. Estos canales no solo eran una solución técnica, sino también una manifestación de la sabiduría que Yu había adquirido a lo largo de su vida. La creación de una red de canales de irrigación fue una respuesta directa al desafío planteado por la naturaleza. Yu entendió que el curso del río no podía ser detenido por la fuerza, sino que debía ser redirigido de manera estratégica, controlando su flujo y asegurando que las aguas llegaran solo a los lugares donde pudieran ser absorbidas sin causar daño. Pero no fue solo la ingeniería lo que convirtió a Yu en una figura legendaria. Fue su determinación y sacrificio personal lo que lo elevó al estatus de héroe divino. Según las leyendas,
Yu trabajó incansablemente durante años, dedicando todo su ser a la tarea de redirigir las aguas. Las historias cuentan que Yu estaba tan absorto en su misión que no tuvo tiempo para visitar a su familia. En un acto de devoción total a su causa, Yu pasó años sin ver a su esposa ni a su hijo, simbolizando el sacrificio personal que implica un verdadero liderazgo. Esta devoción a su pueblo fue vista como una manifestación de la pureza de su corazón y su disposición para anteponer el bienestar de la humanidad a sus propios deseos. Durante este tiempo, Yu mostró una admirable capacidad para resolver los problemas prácticos de la inundación. Por ejemplo, al darse cuenta de que las aguas no solo inundaban las tierras, sino que también causaban la erosión del suelo, Yu ideó métodos para estabilizar los terrenos y evitar que los ríos arrastraran la tierra fértil. Esto no solo permitió salvar las cosechas, sino que también ayudó a prevenir futuras inundaciones al establecer barreras naturales contra el flujo de agua. El principio que guió las acciones de Yu el Grande era claro: la cooperación humana con las fuerzas de la naturaleza. Mientras que su padre había buscado el control directo sobre los elementos a través de medios mágicos, Yu entendió que la verdadera fuerza residía en la capacidad humana para trabajar con la naturaleza, no contra ella. Fue esta filosofía la que lo distinguió como líder y la que le permitió salvar a su pueblo del desastre. El papel de Yu en la mitología no solo es el de un líder que detuvo las aguas, sino también el de un sabio que entendió que el equilibrio cósmico solo se logra a través de la acción consciente y el sacrificio personal. A través de su preparación, tanto física como espiritual, y de su enfoque práctico, Yu el Grande no solo resolvió una crisis natural, sino que también enseñó a su pueblo la importancia de la armonía con el entorno. Esta lección de equilibrio y cooperación entre el ser humano y la naturaleza sería el legado más duradero de Yu, uno que perduraría en la cultura china por generaciones y que influiría profundamente en la forma en que la humanidad abordaría los desafíos del mundo natural. La batalla de Yu contra el diluvio es una de las más emblemáticas en la mitología china, una lucha que no solo involucró un enfrentamiento físico contra las aguas desbordadas, sino también una batalla espiritual y moral que transformó a Yu el Grande en una figura legendaria. El diluvio no era simplemente un fenómeno natural, sino un desafío cósmico que amenazaba con desintegrar el orden del mundo. La lucha de Yu no fue una confrontación fácil ni rápida. Fue una guerra larga y ardua que demandó de él no solo su fortaleza física, sino también su determinación y sabiduría. En los primeros días del diluvio, Yu se enfrentó a una naturaleza indomable y a un caos que parecía no tener fin. Las aguas inundaban tierras que antes eran fértiles, cubriendo pueblos, arrastrando árboles y arruinando cultivos. Los ríos, que antes eran fuentes de vida, se habían convertido en monstruos que devoraban todo a su paso. La magnitud de la catástrofe era tan grande que muchos veían el diluvio como una señal de la ira de los cielos, un castigo divino que no podía ser detenido. En este contexto de desesperación, Yu comprendió que no solo se trataba de detener el flujo de las aguas, sino de restaurar el equilibrio perdido entre la humanidad y las fuerzas de la naturaleza. Yu tomó una decisión trascendental. Enfrentaría el diluvio no solo con la fuerza de su voluntad, sino con una visión profunda de cómo debían ser redirigidas las aguas para evitar más sufrimiento. Su plan no consistía en levantar diques ni barreras que impidieran el avance de las aguas de forma temporal. Sabía que las aguas siempre encontrarían su camino, por lo que ideó una red compleja de canales y desvíos que redirigirían las aguas hacia el mar o hacia otras zonas deshabitadas. Esta solución, que requería no solo esfuerzo físico, sino también un conocimiento profundo de la geografía
y los cursos de agua, fue revolucionaria en su época. A medida que avanzaba en su lucha, Yu se enfrentaba no solo a la resistencia de Minos de las aguas, sino también a los problemas logísticos y humanos que surgían en su camino. Las comunidades, ya exhaustas por la inundación, eran reacias a seguir nuevas órdenes, y algunos líderes locales desconfiaban de las soluciones propuestas por Yu, viéndolas como demasiado ambiciosas o arriesgadas. Sin embargo, Yu no vaciló. Con determinación, comenzó a movilizar a las poblaciones, organizando a miles de personas para trabajar en la construcción de canales, diques y estructuras de control de agua. Cada día que pasaba era una batalla en sí misma, no solo contra el diluvio, sino contra el agotamiento físico y la desesperación emocional de los pueblos. Muchos de los que trabajaban en los canales lo hacían bajo condiciones extremas, enfrentándose a las inundaciones y a las dificultades del terreno. Yu, sin embargo, estaba decidido a no rendirse. Incluso cuando las aguas parecían volver a subir con mayor fuerza, Yu persistía, sin perder la fe ni el ánimo de su pueblo. La primera gran dificultad que enfrentó Yu fue la superación de los obstáculos naturales. A lo largo de su jornada, tuvo que enfrentarse a terrenos complicados, zonas rocosas, montañas y bosques que dificultaban aún más la construcción de los canales. En muchas ocasiones, el trabajo se interrumpía debido a las crecidas repentinas de los ríos, que destruían semanas de trabajo en un solo día. Sin embargo, cada vez que las aguas desbordaban los esfuerzos de Yu, él reorganizaba y reemprendía la obra, aprendiendo de sus errores y perfeccionando su plan. La determinación de Yu para continuar con su misión no pasó desapercibida. Mientras otros comenzaban a rendirse ante la magnitud del desastre, él se mantenía firme, trabajando sin descanso. Esta dedicación incansable empezó a inspirar a otros y poco a poco, Yu ganó la confianza y el respeto de las diversas tribus y pueblos. Con su ejemplo, enseñó a la gente a no rendirse ante la adversidad, a mantener la esperanza incluso cuando todo parecía perdido. A medida que Yu avanzaba en su lucha, los ríos comenzaban a ceder poco a poco. Los canales que había construido ayudaron a redirigir el agua de manera que los territorios más fértiles pudieran ser salvados. En lugar de seguir el curso errático de las aguas, ahora se creaban rutas más controladas y predecibles. Sin embargo, aún quedaban muchas dificultades por superar. El diluvio no había terminado y la resistencia de la naturaleza era más fuerte que nunca. Fue entonces cuando Yu tomó una decisión que sellaría su destino como líder. Decidió movilizar todas las fuerzas disponibles para llevar su obra a su conclusión final. El sacrificio personal de Yu, que había trabajado incansablemente durante años sin descanso, llegó a su punto culminante cuando, al enfrentarse a una última gran crecida de las aguas, tomó una decisión radical. En lugar de continuar construyendo más canales, optó por un último esfuerzo: redirigir las aguas hacia el mar, desviándolas completamente de las zonas habitadas. Este último esfuerzo fue el que permitió finalmente que las aguas se calmara y el orden se restableciera. El heroísmo de Yu el Grande no solo se debió a su capacidad para resolver un problema inmediato, sino a su habilidad para unir a su pueblo en una causa común. A través de su sacrificio personal y su dedicación incansable, Yu se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad para toda la nación. No solo salvó a su pueblo del desastre, sino que a través de su acción sentó las bases para una nueva era en la historia de China. La victoria sobre el diluvio marcó el comienzo de la dinastía Xia, la primera dinastía china registrada en los textos históricos.
Con la restauración del orden y la estabilidad, Yu fue reconocido como el fundador de la dinastía y el líder legítimo del pueblo chino. Su lucha contra el diluvio no solo lo consolidó como un héroe, sino como el líder visionario que transformó la estructura política y social de China, fundando un imperio que perduraría durante siglos. El sacrificio y la valentía de Yu el Grande no solo lo convirtieron en un líder, sino en una leyenda. Su historia trascendió las generaciones, convirtiéndose en un relato emblemático de la relación entre el hombre y la naturaleza. Un recordatorio eterno de que la perseverancia y la unidad pueden superar incluso los desafíos más insuperables. Con el inicio de la dinastía Xia, Yu no solo cambió el destino de su pueblo, sino que dejó un legado inmortal que aún resuena en la historia de China. La historia del diluvio en la mitología china, centrada en Yu el Grande, comparte notables similitudes con otras mitologías antiguas de inundaciones que han perdurado a lo largo de los siglos en diversas culturas. Este tema del diluvio universal, que destruye y renueva la tierra, no es exclusivo de la tradición china. En muchas culturas, la historia de un gran diluvio es una metáfora de la lucha entre el caos y el orden, de la purificación del mundo y del renacimiento de la humanidad. Las historias sumerias y bíblicas son dos ejemplos prominentes en los que se puede encontrar una resonancia con la mitología china, cada una con su propio contexto cultural y su interpretación de los eventos. En la antigua Sumeria, una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de la humanidad, también existe un relato sobre un gran diluvio. El mito sumerio más conocido sobre este evento se encuentra en la epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas de la humanidad. En este relato, el héroe Utnapishtim, en muchas formas comparable a Noé en la tradición bíblica, es advertido por el dios Ea sobre un inminente diluvio que destruirá a la humanidad. Utnapishtim construye una embarcación para salvarse a sí mismo, a su familia y a un grupo de seres vivos, siguiendo las instrucciones dadas por el dios. Al igual que en la historia del diluvio de Yu, el mito sumerio se relaciona con la intervención divina para purgar a la humanidad de sus pecados y restaurar el orden cósmico. En ambos relatos, la inundación es vista como una respuesta divina a la corrupción o desorden de la humanidad. La figura del héroe en ambas mitologías, Yu el Grande y Utnapishtim, comparte varios rasgos comunes. Ambos son personas de gran sabiduría y habilidad, destinados a salvar a la humanidad de la catástrofe. Yu, sin embargo, es una figura más activa que Utnapishtim, ya que no se limita a la construcción de un refugio, sino que organiza y moviliza a su pueblo para redirigir las aguas, lo que implica un enfoque más práctico y de largo plazo para solucionar el problema. En contraste, Utnapishtim y otros héroes del diluvio en la mitología mesopotámica tienden a ser figuras más solitarias, centradas en la supervivencia individual y familiar, sin el mismo tipo de acción colectiva que caracteriza la respuesta de Yu ante el desastre. En la tradición bíblica, el diluvio es un evento central en el Antiguo Testamento, en el relato de Noé, quien recibe una advertencia de Dios para construir un arca y salvar a su familia y a un par de cada especie animal. La historia de Noé tiene paralelismos directos con el mito sumerio, y algunos estudiosos sugieren que la narración bíblica se deriva, en parte, de las antiguas tradiciones mesopotámicas. La razón del diluvio en la Biblia, al igual que en la historia sumeria, es el castigo por la corrupción moral de la humanidad. En la narración bíblica, Dios decide purificar la tierra al destruirla, pero escoge a Noé, un hombre justo, para preservar la vida en el arca. El paralelo entre Noé y Yu es claro en muchos aspectos.
aunque también hay diferencias significativas. En la Biblia, el diluvio es una forma de juicio divino, destinado a erradicar la maldad del mundo y a ofrecer una nueva oportunidad a la humanidad. Noé, como figura divina, no tiene que luchar contra las aguas, ya que su tarea se limita a salvarse a sí mismo y a los seres vivos que lo acompañan. Mientras tanto, Yu el Grande en la mitología china no se ve como un personaje castigado por la maldad humana, sino como un líder que lucha activamente para restaurar el orden natural y resolver el caos de la inundación. Yu no está involucrado en un juicio moral, sino en una tarea pragmática: redirigir las aguas y salvar a su pueblo mediante su ingenio y trabajo colectivo. Una diferencia importante es el contexto cultural de cada historia. En la tradición bíblica y en la sumeria, el diluvio está asociado a un castigo divino que refleja la visión de las culturas monoteístas y politeístas, respectivamente, sobre la moralidad humana y el orden del cosmos. En la mitología china, el diluvio no es un juicio sobre la humanidad, sino una lucha cósmica y natural. Las inundaciones representan el desorden que puede surgir cuando las fuerzas divinas pierden su armonía. El papel de Yu, por lo tanto, está más relacionado con la restauración del equilibrio cósmico que con la expiación de los pecados humanos. El héroe chino no está salvando a la humanidad de la condena divina, sino restaurando el equilibrio de la tierra y los elementos. En todas estas mitologías, el diluvio se presenta como un evento cíclico. Después de la catástrofe viene la restauración, el renacimiento y el establecimiento de un nuevo orden. En la Biblia, la promesa de Dios a Noé, después del diluvio, es el arco iris, un símbolo de la alianza entre Dios y la humanidad. En la epopeya de Gilgamesh, Utnapishtim y su esposa reciben la inmortalidad como recompensa por su supervivencia. En la mitología china, el triunfo de Yu el Grande sobre el diluvio es la fundación de la dinastía Xia, el comienzo de una nueva era de orden y civilización. Cada una de estas historias subraya la idea de que, tras el caos, siempre debe surgir algo nuevo y mejor, una civilización más y justa, organizada y equilibrada. La lección moral de estas historias no es solo la destrucción, sino la restauración y la renovación. Aunque el diluvio es una fuerza destructiva, también es una oportunidad para la purificación y la creación de un nuevo orden social. Este patrón recurrente en las mitologías muestra cómo las culturas antiguas trataban de entender el caos y el desorden natural que experimentaban, encontrando en el diluvio una metáfora de las luchas humanas por encontrar equilibrio y armonía en un mundo impredecible. Además, los mitos del diluvio muestran cómo las culturas antiguas trataban de consolidar el poder divino y humano en un evento que no solo tenía un impacto espiritual, sino también político. En la tradición bíblica, Noé es elegido por Dios para continuar la humanidad. En la mitología sumeria, Utnapishtim recibe la inmortalidad como recompensa por salvar a la humanidad. Y en la mitología china, Yu el Grande se convierte en el fundador de la dinastía Xia, unificando a su pueblo y estableciendo una nueva era de civilización. Así, el diluvio no solo es una historia de destrucción, sino también una narrativa sobre la creación de nuevas oportunidades, sobre el liderazgo necesario para guiar a los pueblos a través de la catástrofe y sobre el establecimiento de un orden renovado que permite la prosperidad. La conexión entre el diluvio de Yu y otras mitologías subraya la universalidad de los temas del caos, el sacrificio, el liderazgo y la restauración, que siguen siendo relevantes en todas las culturas a lo largo de la historia. La resolución del diluvio en la mitología china, encabezada por Yu el Grande,
marca el punto culminante de una lucha titánica contra las fuerzas desbordadas de la naturaleza. Tras años de arduo trabajo, sacrificio personal y una continua batalla contra las aguas, Yu logra restaurar el equilibrio en la Tierra. Este evento no solo tiene un profundo impacto físico sobre las regiones afectadas por el diluvio, sino que también establece las bases para la creación de una nueva era, un periodo de paz y prosperidad que bajo el liderazgo de Yu daría lugar a la fundación de la dinastía Xia, la primera dinastía histórica de China. Después de años de esfuerzos ininterrumpidos para redirigir las aguas y restaurar el orden natural, Yu logró finalmente un control eficaz sobre las inundaciones. A través de la construcción de canales, diques y la reorganización de los ríos, las aguas que antes arrasaban las tierras fértiles comenzaron a fluir de manera más controlada. Sin embargo, lo más significativo de su victoria fue que el diluvio no solo fue contenido, sino que la forma en que Yu manejó la catástrofe transformó completamente la relación entre el ser humano y la naturaleza. Yu el Grande no solo resolvió un desastre natural. Su victoria sobre las aguas simbolizó la restauración del equilibrio cósmico que había sido alterado por las fuerzas descontroladas de la naturaleza. Este proceso de redirección y control de las aguas era visto como una restauración de la armonía entre el cielo, la tierra y la humanidad. Un tema que tiene una resonancia profunda en la filosofía china, especialmente en la tradición del taoísmo, que busca la armonía con las fuerzas de la naturaleza. Tras la victoria, el paisaje cambió. Las tierras que antes estaban sumidas bajo el agua fueron liberadas y el pueblo chino pudo regresar a la agricultura, su principal fuente de sustento. Los campos, que antes estaban cubiertos de barro y destrucción, comenzaron a recuperarse gracias a la obra de Yu. Los cultivos, que habían sido arrasados por las inundaciones, comenzaron a crecer nuevamente, gracias a la restauración de los canales y los sistemas de riego. La agricultura, que es una parte integral de la civilización china, pudo florecer de nuevo, proporcionando seguridad alimentaria y estabilidad para las poblaciones que habían sufrido durante tanto tiempo. La victoria de Yu sobre el diluvio también fue simbólica. Representó la habilidad del ser humano para adaptarse y modificar su entorno natural, en lugar de ser víctima de él. Esta lección de perseverancia, ingenio y trabajo colectivo quedó grabada en la cultura china como una de las lecciones fundamentales para la civilización. Yu no solo salvó a su pueblo de la destrucción, sino que enseñó a su gente a cómo convivir con las fuerzas de la naturaleza, a respetarlas y a aprovecharlas de manera inteligente. La restauración del orden físico, sin embargo, también significó el establecimiento de un nuevo orden político y social. Tras la catástrofe, Yu el Grande se convirtió en el líder indiscutido del pueblo chino. Su victoria sobre el diluvio no solo lo consolidó como un héroe nacional, sino que lo transformó en el fundador de una nueva dinastía, la dinastía Xia. Esta dinastía, considerada por la tradición como la primera dinastía histórica de China, marcó el comienzo de una nueva era en la que la estabilidad política y social se basaba en la organización y el control de los recursos naturales, una lección aprendida de la lucha contra las inundaciones. El impacto de esta victoria no se limitó solo a la restauración de la agricultura o a la formación de una nueva dinastía. La capacidad de Yu para liderar y organizar a su pueblo a través de una crisis tan grave le otorgó una legitimidad política que no solo fue reconocida por su pueblo, sino también por las fuerzas divinas. En la tradición china, la legitimidad de un gobernante no solo depende de su habilidad para gobernar con justicia, sino también de su capacidad para armonizar con las fuerzas del universo. Yu
al haber restaurado el orden en la naturaleza, fue visto como un gobernante que no solo tenía el poder humano, sino también el respaldo divino. Con el tiempo, la figura de Yu se convirtió en un modelo de gobernante sabio y justo, un líder que supo combinar su conocimiento de la naturaleza con su capacidad para guiar a su pueblo hacia la paz y la prosperidad. El control de las aguas, el elemento que había representado tanto el caos como la salvación, simbolizaba ahora la capacidad de un líder para traer orden al desorden y crear un futuro mejor para todos. Esta idea de que un buen gobernante debe ser capaz de restaurar el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza se convertiría en un principio fundamental del pensamiento político y filosófico en China. La creación de la dinastía Xia fue el resultado directo de los logros de Yu. Tras haber superado el diluvio, Yu consolidó su poder y finalmente estableció una dinastía que duraría varios siglos. Aunque la dinastía Xia se considera más una leyenda que un hecho histórico completamente documentado, su importancia en la mitología china es incuestionable. La figura de Yu y su dinastía representaban el inicio de un orden político basado en principios de unidad, organización y respeto por las leyes naturales. La transición del caos a la calma, de la destrucción a la restauración, es un tema recurrente en las mitologías antiguas. En la historia de Yu el Grande, este tema se presenta de manera clara. El diluvio no solo representaba una amenaza para la supervivencia del pueblo chino, sino también una oportunidad para reconstruir la civilización. Yu, con su esfuerzo y sacrificio, logró no solo salvar a su pueblo, sino también sentar las bases para una civilización que viviría en armonía con su entorno. Yu el Grande no solo resolvió un desastre natural, su victoria sobre las aguas también marcó el comienzo de un nuevo ciclo en la historia de China. La dinastía Xia representaba una civilización que había aprendido a coexistir con las fuerzas de la naturaleza, y la figura de Yu se convirtió en el emblema de este logro. La paz que trajo a la antigua China no fue solo el fin de una crisis, sino el inicio de un período de crecimiento y prosperidad que influiría profundamente en las generaciones venideras. La resolución del diluvio, por lo tanto, no solo cambió el curso de la historia natural de China, sino que también dio forma al curso de su historia política, social y cultural. Yu el Grande no solo fue el salvador de su pueblo, sino el arquitecto de una nueva era, una era en la que la humanidad y la naturaleza podrían coexistir en equilibrio, trabajando juntas para construir un futuro mejor. El legado de Yu el Grande perduró mucho más allá de su tiempo, no solo a través de su dinastía, la dinastía Xia, sino también mediante el profundo impacto cultural, espiritual y filosófico que dejó en la antigua China. Su historia no solo fue transmitida como una narración sobre la lucha contra el diluvio, sino como una lección sobre liderazgo, sacrificio y la relación entre el ser humano y la naturaleza. La figura de Yu el Grande se convirtió en un símbolo perdurable de la capacidad humana para enfrentar la adversidad y restaurar el orden en medio del caos. Esta historia se consolidó a lo largo de los siglos como un fundamento sobre el que se construyeron las bases de la civilización china. La dinastía Xia, fundada por Yu, fue vista como la primera dinastía legítima de China, aunque su existencia histórica ha sido objeto de debate entre los estudiosos. Sin embargo, más allá de su posible existencia histórica, la dinastía Xia ocupó un lugar clave en la tradición y la mitología chinas. En los relatos históricos y literarios posteriores, la dinastía se convirtió en un símbolo de la primera etapa de la civilización china, un tiempo en el que el orden, la agricultura, la política y la cultura comenzaron a consolidarse tras el caos provocado por el diluvio.
Yu el Grande es recordado no solo como el fundador de la dinastía Xia, sino como un líder visionario que mostró un entendimiento profundo de las leyes naturales y la manera en que los seres humanos deben interactuar con su entorno. Su victoria sobre las aguas y la posterior restauración del orden fueron vistos como los cimientos sobre los cuales se construyó la sociedad china. El establecimiento de la dinastía no fue solo un logro político, sino también un acto simbólico que representó la victoria de la humanidad sobre el caos de la naturaleza. A través de su ejemplo, Yu enseñó que la perseverancia, el sacrificio y el trabajo colectivo son los valores esenciales para superar las pruebas más grandes de la vida. A lo largo de los siglos, la historia de Yu fue transmitida de generación en generación, principalmente a través de la tradición oral y más tarde escrita en los textos históricos. Las leyendas sobre su vida y sus logros fueron contadas en poemas, historias populares y en los grandes clásicos chinos, como el Shiji de Sima Qian, que recopilaba los relatos sobre los primeros emperadores y dinastías chinas. Estas historias se convirtieron en parte integral del folclore y la identidad cultural china, estableciendo a Yu como uno de los héroes más importantes de la tradición nacional. El simbolismo del diluvio en la cultura china es profundo y tiene múltiples capas de interpretación, a diferencia de otras mitologías donde el diluvio es visto principalmente como un castigo divino. En la tradición china, el diluvio es considerado un fenómeno natural relacionado con el desorden cósmico. El diluvio que Yu el Grande enfrenta no es solo una inundación física, sino una representación del caos que puede surgir cuando las fuerzas de la naturaleza y la humanidad pierden su equilibrio. En este sentido, el diluvio es un reflejo de la fragilidad del orden natural y humano y la necesidad constante de restaurarlo. El diluvio en la cultura china también tiene un fuerte componente espiritual. La victoria de Yu no es solo un triunfo sobre las aguas, sino un símbolo de la lucha por la armonía entre los seres humanos y el cosmos. La restauración del equilibrio que Yu logra no solo implica la reconstrucción de las tierras inundadas, sino también la restauración de la relación entre la humanidad, la tierra y el cielo. La intervención de Yu representa el papel de un gobernante sabio que debe mantener el orden no solo en su reino, sino en todo el mundo natural. En la filosofía china, particularmente en el taoísmo, el equilibrio entre el yin y el yang es una idea central. Esta dualidad no solo se refiere a los opuestos, sino a la interdependencia de las fuerzas que constituyen el universo. El diluvio de Yu puede ser interpretado como una manifestación de este desajuste cósmico entre las fuerzas del yin y el yang, y su intervención para restaurar el orden refleja la sabiduría necesaria para equilibrar estas fuerzas en todos los aspectos de la vida. Al superar el diluvio, Yu simboliza la restauración de la armonía entre el cielo y la tierra, un concepto que sería fundamental en la filosofía y política china durante milenios. Además, la figura de Yu el Grande y el diluvio también tienen un fuerte simbolismo en términos de renovación y regeneración. El diluvio destruyó las viejas estructuras, pero a través de la labor de Yu, un nuevo orden surgió de las aguas. Esta idea de regeneración, de que después de la catástrofe viene la creación de algo nuevo, es un tema recurrente en las culturas antiguas, y en el caso de China, el diluvio y la posterior restauración del orden marcaron el comienzo de una era de paz y prosperidad bajo la dinastía Xia. En un sentido más espiritual, el diluvio también simboliza el renacimiento del alma humana y la capacidad de la humanidad para aprender y adaptarse a los desafíos de la vida. La lucha de Yu contra el diluvio puede verse como una metáfora de la lucha interna del ser humano contra el caos y la adversidad.
A través de su perseverancia y sabiduría, Yu logra no solo superar los obstáculos externos, sino también trascender las limitaciones humanas, convirtiéndose en un modelo de virtud, dedicación y sabiduría. A lo largo de las generaciones, la historia de Yu fue reinterpretada en diferentes contextos, adaptándose a los valores y desafíos de cada época. Durante la dinastía Han, por ejemplo, la figura de Yu el Grande fue utilizada para promover la idea de un gobierno sabio y benevolente, un líder que actúa en beneficio del pueblo y que restablece el orden a través del trabajo arduo y el sacrificio. En otras épocas, la historia de Yu fue vista como una enseñanza sobre el papel del gobernante en la sociedad, subrayando la necesidad de un liderazgo moral y responsable. En la tradición china moderna, el legado de Yu el Grande sigue vivo, no solo como una figura mitológica, sino como un símbolo de la capacidad humana para enfrentar las crisis y transformar la adversidad en una oportunidad para el crecimiento. La historia de Yu continúa siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan restaurar el orden en sus propias vidas y en la sociedad en general. Y su ejemplo sigue siendo un faro de sabiduría y liderazgo. En resumen, el legado de Yu el Grande no solo perdura en la historia y en la cultura china, sino que sigue siendo una piedra angular de la identidad nacional. Su victoria sobre el diluvio simboliza la restauración del orden cósmico y la interdependencia entre la humanidad y la naturaleza. A través de su historia, transmitida de generación en generación, se enseñaron principios de perseverancia, sacrificio y equilibrio, principios que siguen influyendo en la forma en que los chinos entienden el liderazgo, la gobernanza y la relación entre el ser humano y el mundo que lo rodea. El impacto del diluvio, tal como se describe en la mitología de Yu el Grande, no solo transformó la geografía y la estructura natural de la antigua China, sino que también dejó una profunda huella en la organización política y social del país. La victoria de Yu sobre las aguas y la restauración del orden en el reino tuvieron implicaciones directas en la forma en que se organizó la sociedad china, así como en la legitimación del poder político y la consolidación de la dinastía Xia. Este mito, más allá de su dimensión cosmológica y espiritual, se convirtió en una herramienta esencial para solidificar el control político y estructurar las bases del Estado chino primitivo. Para entender cómo el diluvio y la historia de Yu el Grande fueron utilizados en la organización política y social de la antigua China, primero es fundamental comprender la importancia del mito en la legitimación de la autoridad. En las culturas antiguas, los mitos no eran solo historias populares, eran relatos fundacionales que explicaban el origen del mundo, la estructura del poder y el lugar del gobernante dentro de ese orden. En este sentido, la historia del diluvio no solo representaba la lucha contra una catástrofe natural, sino también la victoria del orden sobre el caos, un tema profundamente relacionado con el papel del gobernante como garante de la estabilidad y el orden en el reino. La figura de Yu el Grande, en este contexto, se convirtió en el modelo de gobernante ideal. Su habilidad para superar las aguas desbordadas y restaurar el equilibrio cósmico le otorgó una legitimidad divina que fue utilizada por la dinastía Xia para consolidar su poder. Yu no solo era un líder que había logrado superar un desafío monumental, sino también una figura que, a través de su sabiduría y sacrificio, había restablecido el orden natural. Esta conexión entre la figura de Yu y el orden cósmico le otorgaba un halo de autoridad sagrada, similar al de los monarcas divinos de otras culturas antiguas. La historia del diluvio, por lo tanto, sirvió para consolidar la idea de que el gobernante debía ser una figura con una conexión especial con las fuerzas cósmicas. Yu
Al haber enfrentado y superado un desastre natural de tal magnitud, se convirtió en un símbolo de la capacidad del gobernante para restaurar el orden en tiempos de caos. Este tipo de legitimación divina del poder real fue crucial para la consolidación de la dinastía Xia, que según la tradición fue la primera dinastía histórica de China. En este sentido, el diluvio no solo fue una historia de catástrofe y salvación, sino también una narrativa que subrayaba la necesidad de un gobernante que tuviera la capacidad de restaurar el equilibrio, una función que Yu cumplió de manera ejemplar. El impacto social de la historia del diluvio también fue significativo. La restauración del orden después de las inundaciones no solo implicó la reestructuración del paisaje físico, sino también una reorganización social y económica. La construcción de canales y diques para redirigir las aguas y recuperar las tierras cultivables requería de un esfuerzo colectivo a gran escala. Yu el Grande no solo organizó a su pueblo para hacer frente al desastre, sino que también estableció un sistema de trabajo organizado, lo que significó un cambio en la forma en que las comunidades se estructuraban. El trabajo colectivo en la restauración del orden natural se convirtió en un símbolo de la unidad y la cooperación entre el pueblo y su líder. Este tipo de organización social fue crucial para el establecimiento de la dinastía Xia, que se basó en la idea de que la armonía y la prosperidad solo podían alcanzarse a través de la colaboración entre el pueblo y el gobernante. El mito del diluvio mostró cómo el caos podía ser superado mediante el esfuerzo colectivo, lo que a su vez reforzó la idea de que la autoridad de Yu y por ende de la dinastía Xia debía ser respetada por todos los miembros de la sociedad. Además, la victoria de Yu sobre el diluvio también dio lugar a una nueva concepción del poder político en la antigua China. Antes de este evento, las tribus y grupos sociales eran relativamente autónomos y dispersos, sin una estructura centralizada de poder. La historia del diluvio y la posterior fundación de la dinastía Xia marcaron el comienzo de un proceso de unificación política, en el que la figura del gobernante se convirtió en la fuerza central que garantizaba la estabilidad del reino. La restauración del orden tras el diluvio reflejaba la necesidad de una autoridad centralizada capaz de enfrentar y resolver los problemas que afectaban a toda la nación. En este contexto, la dinastía Xia utilizó el mito de Yu para reforzar su poder central. El diluvio, que había sido una amenaza para la supervivencia del pueblo, se transformó en una metáfora del poder absoluto del gobernante para restaurar el orden. Yu, como líder que había salvado a su pueblo, fue elevado a la categoría de un gobernante ejemplar, cuya autoridad no solo era política, sino también moral y divina. Esta idea de un gobernante legítimo que tiene la capacidad de restaurar el orden en tiempos de crisis fue fundamental para la consolidación de la dinastía Xia y para la formación de una estructura política centralizada en la que el poder real se encontraba en manos de un líder fuerte y sabio. Además de su impacto político, la historia del diluvio y la victoria de Yu también influyó en la organización social de la antigua China. A través del trabajo colectivo necesario para redirigir las aguas y recuperarlas en tierras agrícolas, Yu estableció un modelo de cooperación entre el gobernante y el pueblo. Esta cooperación se reflejó más tarde en la estructura social china, en la que el gobernante era visto como el garante del bienestar de la sociedad, pero también como una figura que debía trabajar junto a su pueblo para garantizar la prosperidad de la nación. La historia del diluvio también sirvió para consolidar la idea de que el orden social y político debía estar en armonía con las leyes de la naturaleza. La victoria de Yu sobre el diluvio no solo representó la restauración del orden social y político,
sino también la restauración de la relación armónica entre el ser humano y el entorno natural. Este concepto de equilibrio entre el hombre y la naturaleza sería un tema central en la filosofía china, especialmente en el taoísmo, y sería fundamental en la organización política y social de la nación a lo largo de los siglos. En conclusión, el mito del diluvio y la victoria de Yu el Grande no solo transformaron la geografía y la estructura natural de la antigua China, sino que también jugaron un papel crucial en la organización política y social del país. A través de la historia del diluvio, se consolidó la idea de un gobernante con una conexión especial con las fuerzas cósmicas, capaz de restaurar el orden en tiempos de caos. Además, la victoria de Yu sobre el diluvio permitió la creación de un sistema social basado en la cooperación y el trabajo en colectivo, y dio lugar a la centralización del poder político en la figura del gobernante, lo que cimentó las bases para la fundación de la dinastía Xia y el establecimiento de una nueva era en la historia de China. El diluvio de Yu, uno de los relatos más emblemáticos de la mitología china, sigue siendo una fuente de reflexión y enseñanza tanto en la cultura tradicional como en el pensamiento contemporáneo. A lo largo de los siglos, la figura de Yu el Grande y su victoria sobre las aguas han trascendido como un símbolo de sabiduría, perseverancia y liderazgo efectivo frente a la adversidad. Aunque este mito tiene más de 3000 años de antigüedad, su relevancia continúa viva en la cultura y la política china actuales, adaptándose a nuevas circunstancias y reinterpretado de acuerdo con los desafíos contemporáneos. Una de las principales razones por las cuales la historia del diluvio de Yu sigue siendo significativa es su simbolismo profundo sobre el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. En la mitología, la catástrofe del diluvio no fue solo una tragedia natural, sino un evento que mostró la vulnerabilidad de la humanidad frente a fuerzas incontrolables. Sin embargo, la respuesta de Yu a esta crisis no fue meramente reactiva, sino proactiva. Al redirigir las aguas y restaurar el equilibrio, Yu demostró que el ser humano, mediante la sabiduría, el sacrificio y el trabajo colectivo, puede superar incluso los desastres más grandes. Esta enseñanza sigue siendo un referente hoy en día, especialmente en un mundo que enfrenta desafíos ambientales sin precedentes, como el cambio climático, la deforestación y las inundaciones. Hoy en día, el mito de Yu resuena con los esfuerzos de los líderes contemporáneos que buscan mitigar los efectos de las catástrofes naturales a través de la planificación, la ciencia y la cooperación colectiva. El trabajo de Yu para restaurar el orden a través de la ingeniería hidráulica, la construcción de canales y diques y la movilización del pueblo refleja los esfuerzos modernos para controlar y gestionar el medio ambiente. En un mundo donde el cambio climático y los desastres naturales son cada vez más frecuentes, la historia de Yu sigue siendo una metáfora de la necesidad de un enfoque racional y coordinado para enfrentar las amenazas ambientales. Los grandes proyectos de infraestructura para prevenir inundaciones, la restauración ecológica de ríos y lagos y los esfuerzos para preservar el equilibrio ecológico en China y en el resto del mundo encuentran un paralelo directo con las acciones de Yu. Además, el mito de Yu subraya la importancia del liderazgo en tiempos de crisis. En el relato, Yu no solo es un hombre de acción, sino también un líder visionario que no se rinde ante las adversidades, sino que busca soluciones innovadoras y efectivas para los problemas de su pueblo. Esta figura de líder es relevante no solo en la mitología, sino también en el contexto político y social de la China contemporánea. A lo largo de la historia de China, la figura del líder sabio, capaz de guiar a su pueblo a través de tiempos difíciles, ha sido un ideal en la cultura política del país.
Este ideal de liderazgo sigue siendo central en el pensamiento político chino, donde la figura del líder no solo tiene la responsabilidad de gobernar, sino también de mantener la armonía y el equilibrio dentro de la sociedad y el Estado. En la China moderna, donde la estabilidad y el orden social siguen siendo fundamentales para el Partido Comunista Chino y el gobierno en general, la figura de Yu el Grande sirve como un símbolo de la importancia del liderazgo fuerte en tiempos de incertidumbre. Los dirigentes contemporáneos, como parte de su retórica, a menudo se comparan con grandes figuras históricas como Yu para justificar sus políticas y estrategias. La idea de un líder que, a través de la sabiduría y la acción, puede restaurar el equilibrio y la estabilidad se sigue utilizando para fortalecer la imagen del liderazgo actual, particularmente en tiempos de crisis económica o política. Por otro lado, la historia de Yu no solo tiene una dimensión política, sino también filosófica y espiritual. El diluvio de Yu representa, en muchos sentidos, el ciclo eterno de destrucción y regeneración, un tema profundamente arraigado en la cosmovisión china. En la filosofía china, especialmente en el taoísmo, la noción de yin y yang refleja la idea de que el caos y el orden son fuerzas complementarias que se interrelacionan y equilibran. El diluvio simboliza este desequilibrio que a través de la intervención sabia y equilibrada de Yu se restablece. Esta idea de restaurar el equilibrio en todos los aspectos de la vida sigue siendo una enseñanza relevante en la cultura china actual. La filosofía del Tao Te Ching de Laozi, que aboga por la armonía entre el ser humano y la naturaleza, también refleja el mismo concepto que se presenta en la historia de Yu. A lo largo de la historia, los líderes chinos han buscado emular el ejemplo de Yu para restaurar el orden y equilibrar las fuerzas de la naturaleza, la sociedad y el Estado. En la era moderna, la importancia de la sostenibilidad ambiental y el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente sigue siendo una prioridad para el gobierno chino, lo que encuentra resonancia en la antigua lección de Minus Yu sobre la restauración del equilibrio en tiempos de crisis. Otro aspecto clave de la relevancia contemporánea del mito de Yu es su enfoque en la cooperación colectiva. Yu no fue solo un líder solitario, sino un hombre que unió a su pueblo para enfrentarse a la crisis. Este énfasis en la unidad y el trabajo en equipo es una lección fundamental en tiempos de globalización y desafíos planetarios. En un mundo interconectado, donde los problemas globales como el cambio climático, la pandemia de COVID-19 y las crisis económicas requieren soluciones colaborativas, el mito de Yu el Grande continúa ofreciendo una enseñanza sobre la importancia de la acción colectiva. La movilización de un pueblo para superar las adversidades sigue siendo una de las lecciones más poderosas de este relato. En el ámbito cultural, el diluvio de Yu sigue siendo un tema popular en la literatura, el cine, el arte y la música en China. La figura de Yu el Grande ha sido representada en 1900 en innumerables obras, desde los antiguos textos históricos hasta las películas contemporáneas que exploran mitos y leyendas chinas. Estos relatos no solo celebran el pasado, sino que también permiten que las nuevas generaciones reflexionen sobre los valores que Yu representa: el sacrificio, la perseverancia y la sabiduría ante la adversidad. La historia de Yu es una narrativa que sigue alimentando el sentido de identidad colectiva en China, donde las enseñanzas de los héroes nacionales siguen siendo una fuente de inspiración y reflexión sobre el papel de la humanidad en el universo. Finalmente, la historia del diluvio de Yu y su victoria sobre las aguas sigue siendo una poderosa metáfora de la superación personal y la renovación. En un mundo donde las personas enfrentan dificultades y crisis personales, el mito ofrece una visión de esperanza.
A través del esfuerzo y la sabiduría, incluso los desafíos más grandes pueden superarse. Yu el Grande, al restaurar el orden, tras el caos, no solo representa la capacidad de la humanidad para enfrentar las fuerzas de la naturaleza, sino también la capacidad del ser humano para transformar el sufrimiento y la adversidad en oportunidades de crecimiento y renovación. En resumen, el diluvio de Yu sigue siendo una historia que, a pesar de su antigüedad, sigue influyendo profundamente en la cultura y el pensamiento chino contemporáneo. Su relevancia no solo se encuentra en su dimensión histórica y mitológica, sino en su capacidad para inspirar soluciones a los problemas actuales, en su simbolismo de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, y en su enseñanza sobre la importancia del liderazgo sabio y la cooperación colectiva. La historia de Yu el Grande es, en muchos sentidos, un legado vivo que continúa guiando a la sociedad china hacia un futuro de estabilidad, armonía y resiliencia frente a las adversidades.